Un saludo muy especial para todos los televidentes de este canal comunitario del Santuario Antioquia, en el programa Conociendo a Cristo. Este programa hoy está a nombre de la parroquia San Judas Tadeo, realizado por el Padre Juan Clímaco Salazar. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el tema de la Pascua, que es tan importante este tema de la Pascua para los cristianos. Y en la segunda parte vamos a tratar el tema de Pentecostés. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, la Pascua se divide en dos partes: Pascua del Antiguo Testamento y Pascua del Nuevo Testamento. Los judíos celebraron la Pascua, que quiere decir paso. Pascua quiere decir paso, dar un paso. Cuando se da un paso hacia adelante, se está celebrando Pascua. Pascua quiere decir paso de la muerte a la vida. Pascua para los judíos era paso de la esclavitud a la libertad. Recordemos que los israelitas estuvieron esclavos en Egipto por los faraones, que era toda una dinastía. Y entonces Dios quiso sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y escogió como caudillo a Moisés. Para poder celebrar la Pascua en el Antiguo Testamento tuvieron que recorrer, según dice la Sagrada Escritura, 40 días y 40 noches. Recordemos que en la Sagrada Escritura los números son simbólicos. 40 quiere decir tiempo suficiente, es decir, ellos tuvieron que recorrer el tiempo suficiente para poder cruzar el desierto, que no fueron 40 años, ni fueron 40 días, fueron 450 años según los estudios de los biblistas, 450 años recorriendo por el desierto. Esto quiere decir que fueron muchas generaciones, porque 450 años, que una generación, la Sagrada Escritura son 25 años. Y ellos celebraron la Pascua y salieron de Egipto para Canaán, tierra que emana leche y miel. ¿Qué quiere decir tierra que emana leche y miel? Es una tierra fecunda, es una tierra que produce. Nosotros pudiéramos decir que estamos en una tierra que emana leche y miel, porque es una tierra fecunda, una tierra productiva. Nos damos cuenta que todo este oriente antioqueño tiene una tierra que da de lo que le sembremos. Además de eso, podemos sembrar las 24 horas del día y los 365 días del año. Hay muchos países que no pueden no pueden sembrar sino una vez al año. Por ejemplo, Centroamérica, varios países de Centroamérica solamente pueden sembrar una vez al año, porque cuando llueve, el otro tiempo es de sequía y no pueden sembrar. Lo que nace comienza, pero por falta de agua muere, no hay irrigación. Entonces los israelitas salieron de la tierra de Egipto y volvieron a las tierras fértiles, tierras que producen. Cuando los israelitas iban por el desierto, Dios los asistió, les dio el pan, les dio el maná. El maná no es ningún elemento extraño, el pan caído del cielo. Fue una interpretación que hicieron los israelitas. El maná era la mancha de un árbol grande que hay a orillas del río Nilo y que le hacían la cortada al árbol, y a los 4 o 5 días había un montón de mancha alto. ¿Por qué? Porque son arbustos grandísimos, de 7 u 8 arcaduras. Todavía a orillas del río Nilo, según los estudiosos y según me cuentan las personas que han viajado, están todavía esos árboles. Entonces esa mancha la pulverizaban y de ahí hacían una colada, como una crema muy nutritiva. Los israelitas, interpretando esto a la luz de la fe, dijeron: hombre, estos palos no los hemos sembrado nosotros, este alimento no lo hemos cultivado, pero sí lo estamos cosechando. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos mandó esto del cielo. Aplicando esto a la realidad, la gente muchas veces cuando está en una necesidad y llega uno por ahí
con un mini mercado, con algunas cositas, dicen, ay padre, mi Dios se lo pague, esto me llegó como caído del cielo, como que Dios manda un ángel del cielo para darme esto, interpretado también como la luz de la fe. Los israelitas entendieron esto muy claro. Luego los israelitas siguieron caminando y a lo largo de la caminada tenían el maná, y este maná lo recogían no más una ración por día, no más. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que recogiera una ración por día? Porque era la forma de tener al pueblo cerca. Si tienen un montón de cosas, se olvidan. Como cuando la gente tiene montones de cosas. Se va a administrar las cosas y por administrar las cosas se olvidan de la familia y se olvidan hasta de Dios. Pero una forma como el pueblo estaba cerca de Dios era recogiendo la ración de cada día. Se les acababa el maná y levantaban las manos al cielo, Señor, tenemos hambre, danos el maná. Y Moisés oraba con el pueblo, les caía el maná. Es decir, volvían a encontrar los árboles donde podían tomar la mancha de este árbol, pulverizarla, molerla bien molidita, cocinarla y hacerla una sopa bien rica, bien nutritiva. Los israelitas se sintieron muy felices cuando tuvieron el maná. Pero ¿qué pasó? Al comer tanto maná se cansaron y empezaron a recatear. Oh, pero ¿qué pasa con esta vaina? Vea, nosotros aquí con este maná tan desaborido, ya no hay más que maná, tal cosa. Y empezaron a hablar mal de Moisés y empezaron a hablar mal de Dios. Tanto que le dijeron a Moisés, hubiera sido mejor habernos quedado allá en Egipto, que hervían las ollas, donde echábamos cebolla y el olor a cebolla y el olor a ajo y tal cosa, pero ese maná tan desaborido. Miren, esta es la misma realidad que pasa hoy. Uno se da cuenta cómo los niños y aún los jóvenes empiezan a veces a recatear. Y a decir qué cosa tan maluca es la comida de la casa, esta lata es muy aburridora. Todos los días arroz con papas, papas con arroz, plátanos con papas, papas con plátanos, y todo es lo mismo. Esto es muy aburridor. Entonces, hasta que el papá se calienta, carajo, y dice, bueno, ¿cuál es la vaina aquí pues? A ver, que no le gusta la comida. La misma realidad que se da hoy en día. Los israelitas comenzaron a recatear la comida. Y entonces Moisés le dijo a Dios, vea, Señor, ¿yo qué voy a hacer con este pueblo? Están recateando la comida y ellos quieren comer carne porque no hay carne. Y Dios les mandó las codornices. Estas codornices de las que nos habla la Sagrada Escritura, no eran unas codornices así chiquitas como las que encontramos que salen trotando así a los vuelos, no. Eran unas aves gordas a orillas del río Nilo, ahí todavía se encuentran. Y como eran gordas, pues entonces los israelitas las correteaban, torcían el pescuezo, la echaban a agua caliente, las desplumaban y hacían sopa para toda la familia. Y comieron muy rico, muy bueno. También estas aves las entendieron como caídas del cielo. ¿Por qué? Porque ellos no habían cuidado estos animales, no los habían levantado. Los israelitas por el desierto se embejucaron también, empezaron a recatear y empezaron a decir que ya las codornices, que no sé qué, que tal cosa. Y hablaron mal en contra de Dios y en contra de Moisés. Pues Dios los castigó, les mandó las serpientes ardientes que los picaran. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos alejamos de Dios, nos vienen problemas. Es lo que vemos hoy en día, que muchas veces los pelados en la casa se alzan y empiezan ahí a tratar mal a la mamá y a tratar mal al papá y los hermanitos, hasta que dice el papá, a ver, ¿cuál es la vaina pues? ¿Cómo es la cosa? Cuando estos israelitas se vieron picados por serpientes ardientes del desierto, las serpientes ardientes son pequeñitas y en el desierto se meten bajo cualquier piedrita. Pasaban ellos y los picaban, se morían. Entonces el pueblo se le quejó a Moisés y Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, yo voy a perdonar al pueblo, yo voy a perdonar al pueblo. Va a construir un estandarte y va a hacer una serpiente de bronce y va a colocar la serpiente de bronce en el estandarte. Y todo israelita que sea picado por serpientes ardientes, que mire la serpiente que
que mire la serpiente de bronce que está en el estandarte y será sanado. Allá lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 21. Entonces, así fue. Así fue. ¿Qué quiere decir esta serpiente o qué significa esta serpiente? Esta serpiente es símbolo de Cristo clavado en la cruz. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versos 14 al 16, Jesús nos enseña: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en lo alto de la cruz, para que todo el que cree en Él sea atraído hacia el Padre. La serpiente de bronce es una figura de Cristo clavado en la cruz. Los israelitas siguieron, tuvieron plagas por el camino, tuvieron problemas, tuvieron dificultades. Dios, cuando envió las plagas a Egipto, las envió para mostrar que Él es un Dios poderoso y que Dios es capaz de jugársela contra un pueblo muy poderoso en favor de un pueblo pequeño. Es que los triunfos en la vida están en manos de Dios. Hagamos un paréntesis acá y situémoslo en la realidad. El acontecimiento de anoche, partido de Colombia y Barranquilla. Hasta el último minuto, el partido lo llevaba ganado Junior. Y en el último minuto, Colombia sale con el partido ganado. ¿Qué quiere decir esto? Que el triunfo está en manos de Dios y Dios lo da a quien quiere. Segundo elemento que debemos de tomar aquí: hay que ser perseverantes hasta el final, porque si no perseveramos hasta el final, podemos perder. Cerremos paréntesis y continuemos. Entonces los israelitas, cuando cruzaron el Mar Rojo este Mar Rojo tampoco es que sea un mar teñido de sangre y de cosas, no. Dos cosas por las que llama el Mar Rojo. El río Nilo es el río más largo del mundo y desemboca al Mar Rojo. Moisés había estudiado astronomía y había estudiado también matemáticas. Él fue educado en la Heliópolis, a los pies en la escuela del faraón. Era uno de los mejores centros culturales, por no decir que el mejor centro cultural, digámoslo, mejor centro cultural de Egipto. Y entonces Moisés era recorrido, se dio cuenta de que este río es muy grande, que en la época de la Cuaresma, antes de la Pascua, por arriba, donde nace el río Nilo, hay unos montes grandes. El agua va bajando, se va haciendo cada rato más grande el río. Cuando llueva por allá, por la parte alta, el río baja y va a desembocar al mar. Listo, ahí hace un gran charco. Moisés pensó: yo hago lo siguiente, me vuelo el pueblo y cuando vengan los egipcios detrás, hemos alcanzado a pasar. Y cuando nosotros pasamos, alcanzamos a pasar. Vienen los egipcios detrás y ellos no alcanzan a pasar, se los va a llevar el mar, se los va a llevar el río y van a caer al mar. Llamó Mar Muerto por dos cosas. Mar Muerto no, Mar Rojo, por dos cosas. La primera, porque como es un río largo, y por los altos de esa montaña hay tierra roja, entonces esa agua cae al río y baja un río en agua roja. La segunda, porque allá murieron muchos egipcios, entonces lo llamaron Mar Rojo. Las aguas del Mar Rojo taparon a los egipcios. Cuando ellos pasaron ellos pasaron la prueba ya y pudieron decir: estamos en libertad, tal cosa, lo demás allá, sacudir banderas, tocar bongos y platillos y proclamar la libertad. Entonces, ya ellos entraron ¿a dónde? A la tierra de Canaán, la tierra fértil, la tierra que emana leche y miel, tierra fecunda. Ahí Dios no les volvió a mandar el maná, no les volvió a mandar tampoco las codornices, no les volvió a mandar todo ese alimento que les mandaba. ¿Qué quiere decir esto? Ya tienen tierra fértil, vaya, trabajen. Que tenemos sed, ya Dios no les dio agua en el desierto, ya Moisés no tocó la roca allá,
que para que brotara agua. No. Tengo sed, baje que allá hay río, tráigale una olla o en un galón, o en una cuyabra. Que tengo hambre, ahí están los deltas del río Nilo. Pueden bajar y sembrar, allá pueden sembrar trigo, pueden sembrar maíz, pueden sembrar de todas las legumbres. Ah, que queremos carne, vea, allá hay un potrero muy bueno que tiene buen pasto, vaya, cuide los animales para que coman. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios vela por nosotros cuando nosotros no tenemos oportunidad de conseguir nada, pero que una vez que haya oportunidad, Dios nos pide que nos esforcemos. Lo que hemos escuchado en la historia de salvación, y es una constante desde la primera página de la Biblia hasta lo último. Dios no hace lo que el hombre puede hacer. En otros términos, es el término paisa, Dios rogando y con el mazo dando. Cuando los israelitas celebraron la Pascua ya, quedaron muy contentos. Y esta fecha fue memorable para ellos. La siguieron celebrando cada año. La celebraban 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Cuaresma. Ellos celebraban toda esta fecha de la Pascua. La Pascua. Después de recordar 40 días que habían recorrido por el desierto, que era como la Cuaresma, empezaron a celebrar la Pascua. Celebraban 40 días después de haber empezado todo este tiempo de penitencia en conmemoración del tiempo que habían recorrido por el desierto. 40 significa tiempo suficiente. No es una cifra exacta, no, sino tiempo suficiente. Entonces, ya ellos, después de celebrar la Pascua, tenían tierra fértil, llegaron a la libertad. Pero también les dio miedo de la libertad. Les dio miedo. Que la libertad a veces causa miedo. Por ahí hay una historia muy bonita de un escritor que habla o titula Miedo a la libertad. Y cuenta la historia del autor de un cazador que salió en la mañana a cazar. Y por la tarde lo único que pudo cazar fue un pichón de águila. Lo llevó y lo encerró en una jaula bien encerradito. Allá se puso a darle la comidita que necesitaba el pajarito, la purina, el agua, llevarle maíz, a llevarle por ahí fruticas. Y ahí fue creciendo el pichón de águila y se levantó, sobreprotegido. Hasta que un día este cazador dijo, hombre, las águilas nacieron para la libertad. ¿Yo por qué voy a tener encerrado este animal? Debo de soltarlo. Y lo soltó. Y el águila ahí mismo, que le abrieron las puertas, arrancó y voló. Y levantó las alas. Y subió, y subió, y subió, y subió. Y escaló las alturas. Y se dio cuenta que el mundo era lindo, que la libertad era bonita. Se dio cuenta que el espacio era hermoso. Se dio cuenta que podía dominar los aires. ¿Pero qué le pasó? Por la tarde sintió miedo. ¿Miedo a qué? A tenerse que enfrentar, a buscar la propia comida. Y volvió allá, a la jaula, a buscar la purina y los granos de maíz. Prefirió un bocado de purina y un bocado de maíz a la libertad. Eso nos puede pasar a nosotros. Los israelitas sintieron miedo a la libertad y sintieron miedo. Eso lo expresaron desde que iban por el desierto, cuando se quisieron devolver. Eso lo expresaron cuando estaban también allá en la tierra prometida, pero luego tuvieron que enfrentar la situación. Llevemos esto a nuestra época. Es como ahora, después de la guerra que se vivió en todo este país y de una manera muy especial en este oriente antioqueño, mucha gente empezó a desplazarse, a irse para la ciudad, a venirse para los pueblos y dejaron la finquita por allá. Hoy en día todavía lo pasan diciendo que se desplazaron, que son desplazados, y saca una cartica por ahí que para pedir. Que ya ese desplazamiento ya pasó. Ya la finquita donde se vino, ya puede volver a sembrar, pero nos da miedo volver a enfrentar la vida. O como gente que se enferma y se pone a pedir y le pide ayuda y la gente les da. Y enseguida no se quieren aliviar porque les da miedo volver a enfrentar la vida. Tienen miedo a la libertad. Prefieren estar enfermos y no hacerse un tratamiento, no dejarse operar para volver a caminar, para volver a trabajar, porque tienen que enfrentar la vida. Eso también se da hoy en nuestra época. Entonces los israelitas
siguieron celebrando la Pascua cada año. Y era una fiesta memorable para los israelitas. Allá celebraban unas fiestas muy solemnes. Una fiesta solemne era la Pascua, otra fiesta era la fiesta de la cosecha, que la fiesta de la cosecha la llamaban fiesta de Pentecostés. Jesucristo el Señor celebró la Pascua judía y luego pasó a celebrar la Pascua cristiana. Y celebrando la Pascua cristiana instituyó la Eucaristía. La resurrección del Señor es algo sumamente hermoso, porque es la primera vez que se ve que una persona resucita de entre los muertos. Hasta ese momento no se tenía ni la noticia ni la experiencia de resucitar de entre los muertos. Entonces la resurrección del Señor fue una experiencia extraordinaria para los discípulos, para los apóstoles y para unas cuantas personas del pueblo. El apóstol San Pedro lo describe: Dios Padre, quien resucitó a Jesús de entre los muertos y lo dio a conocer no a todo mundo, sino a nosotros, que comimos y bebimos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder tener una experiencia de la resurrección del Señor, primero hay que pasar por una experiencia previa. Sin pasar por una experiencia previa, no se puede pasar por la experiencia de la resurrección del Señor. Recordemos que María Magdalena fue al sepulcro. Llevó flores, llevó perfumes y fue a llorar a la tumba de Jesús. Y estando allá, dos ángeles se le presentaron de blancos y les dijo: no está aquí, ha resucitado. No busquen entre los muertos a quien está vivo. María Magdalena le dice a estos ángeles, a estos dos personajes que vio vestidos de blanco: si ustedes se han llevado el cuerpo de Jesús, dime dónde lo han puesto para yo ir a recogerlo. Lógicamente, y volverlo a enterrar de nuevo. Y ellos le dijeron: no lo busque aquí. Luego otro texto evangélico nos muestra cómo Jesús, Él mismo, después de resucitar entre los muertos, va y le dice a María Magdalena: María. Y María lo mira y ahí mismo lo reconoce y dice Raboní, que significa maestro. Esto quiere decir que María no lo reconoció de una vez, de buenas a primeras. Lo reconoció más tarde, cuando el Señor le dio la oportunidad de reconocerlo. Los discípulos de Maús iban camino a Jerusalén. Estaban desconcertados porque Jesús había muerto. Y entonces estaban hablando del tema. Y Jesús se les hace el encontradizo y les pregunta: ¿qué vienen hablando por el camino? Y ellos le responden: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabes lo que pasó? ¿Y qué pasó? Dice Jesús. Lo de Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en obras, palabras, un hombre poderoso en obras y palabras. Y hizo muchos milagros. Creíamos que iba a ser el liberador de Israel. Lo tomaron los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, es decir, las autoridades del pueblo. Le dieron muerte y van 3 días y no sabemos nada de él. Por ahí hay un cuento, dice que las mujeres de Jerusalén, unas mujeres de Jerusalén, fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío y unas vendas por el suelo, pero no sabemos nada más, no sabemos nada más. Como quien dice, lo único que tenemos en la cabeza en este momento es un cuento de mujeres. Por eso sí, ellos iban tristes. Tenían un cuento de mujeres, pero no se lo podían comer. No se habían comido ese cuento. Y Jesús se va con ellos. Les explica las Escrituras. Les habla de lo referente a Él, que habían dicho los profetas.
Llegaron a una partida, Jesús quiere despedirse de ellos. Les hace un ademán, como quien dice, chao pues, hasta luego, adiós, me voy. Ellos le insisten en que se queden. Jesús se queda con ellos. Y cuando van a la mesa, Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte, y ahí se les revela, se les da a conocer. Y ellos ya quedan con el corazón lleno. Quedan con la experiencia de Jesús resucitado. Eso es lo que nosotros necesitamos, una experiencia de Jesús resucitado. Me llama la atención que estos discípulos de Emaús invitan a Jesús a la casa, lo invitan. Pero todavía me llama más la atención que Jesús se deja invitar. Invitemos a Jesús a nuestra casa, invitemos a Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón, que Él se deja invitar, es muy caballero, es querido, se deja invitar, se deja querer. Y estos discípulos que invitan a Jesús, Jesús les explica y les esclarece todo lo referente a Él. Invitemos a Jesús a nuestra vida para que nos enseñe muchas cosas de Él. Invitemos a Jesús a nuestra vida para que saque muchas cosas que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, tantas cosas que nos estorban y que no hemos podido sacar. ¿Por qué no las hemos podido sacar? A lo mejor porque intentamos sacarlas nosotros mismos por nuestras fuerzas. Invitemos a Jesús y digámosle: Jesús, yo te invito a mi vida, yo te invito a mi corazón, yo te invito a mi persona para que me ayudes a sacar esto que hay en mí y que yo no lo he podido sacar. Jesús se deja invitar y con toda seguridad de que si lo invitamos con sinceridad de corazón, Él nos va a responder y la respuesta será una respuesta de experiencia profunda de Dios. Y estos discípulos van a dar testimonio. Y ellos que van a dar testimonio, ¿dónde los apóstoles? Y los apóstoles ya les salen adelante. Vea lo que le pasó a Pedro. Se le apareció Jesús resucitado y también ellos comentan que Jesús se le había aparecido a cada uno por el camino, a los dos juntos. No a cada uno, sino a los dos juntos. Ya es el testimonio no de dos personas, sino de tres. Ya puede dar testimonio de la resurrección del Señor María Magdalena. Puede dar testimonio de la resurrección del Señor los discípulos de Emaús. Puede dar testimonio de la resurrección Pedro. Según el derecho romano de esa época y todavía, todo el derecho del mundo se fundamenta en el derecho romano. Según el derecho romano, testigo uno, testigo nulo, pero el testigo de dos vale. Ya no hay dos personas, es el doble de dos, son cuatro. Con esto se nos da a conocer que la resurrección del Señor es verdadera. Pero después Jesús se les aparece a los apóstoles y se les aparece estando ellos con las puertas cerradas, cerradas y trancadas, por miedo a los judíos. Y Jesús se les aparece. ¿Qué quiere decir esto que Jesús se le aparece a los 12 teniendo las puertas cerradas? Que Jesús resucitó glorificado. Y un cuerpo glorificado no se puede reconocer de inmediato. Tiene que ser con una experiencia profunda de Dios. Un cuerpo glorificado tiene también la potestad para traspasar muros. Un muro no es limitante para él pasar. Y además de eso, Jesucristo es Dios. Entonces por eso pudo ir y presentarse ante ellos. Y les dio la experiencia de la resurrección. Les mostró las llagas de sus manos y las llagas del costado. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el don del Espíritu Santo. Como quien dice: en virtud de estas llagas de mis manos y de mi costado, reciban el don del Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Con esto Jesús da una experiencia de la resurrección del Señor. Y el Señor se sigue apareciendo en diferentes momentos a las personas. Según los estudios bíblicos que he realizado y según la misma Sagrada Escritura, Jesús se apareció, como lo dice San Pedro, no a todo mundo, sino a nosotros que comimos y bebimos con Él. Entonces esto quiere decir que no se apareció a todo mundo, pero se apareció más o menos a unas 500 personas, según lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los apóstoles. Unas 500 personas tuvieron la experiencia de la resurrección del Señor, que pudieron contemplarlo vivo, que pudieron
palparlo vivo, que pudieron compartir con Él, que tuvieron la alegría de verlo. Y Jesús está glorificado. Como está glorificado, está aquí, está en todas partes. Próximo domingo celebramos el día de la ascensión del Señor. La ascensión del Señor es la subida del Señor a los cielos. Y Él se va, se sienta al lado del Padre, a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, como lo enseña la carta a los hebreos, pero se queda aquí en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sigue vivo. Y Dios lo invade todo, lo penetra todo. Como es Dios, puede estar en el cielo y puede estar con nosotros. Como está glorificado, puede estar al lado del Padre, pero puede estar con nosotros. Jesús está entre nosotros. Jesús murió y resucitó para nunca más morir. Él está vivo en medio de nosotros. Y Él prometió, yo me voy al Padre, pero les daré el Paráclito, el otro abogado, el otro defensor, el que intercede por ustedes. Por eso conviene que yo me vaya. Y el Espíritu Santo es encargado de hacer presente a Dios en la iglesia, presente a Dios en cada familia, en cada persona, en cada comunidad, en cada sociedad. La presencia de Dios se da en medio de nosotros gracias a la acción del Espíritu Santo. Espíritu Santo prometido por el Padre de la antigüedad y derramado por el Hijo. El gran regalo de Dios a la iglesia, el gran regalo de Cristo resucitado a la iglesia es el don del Espíritu Santo. Pentecostés es la fiesta de la iglesia. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, como lo contemplamos en el tercer misterio glorioso. No solamente sobre los apóstoles, el Espíritu Santo viene no solamente sobre los apóstoles, sino sobre la iglesia. Y el Espíritu Santo es anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas. El Espíritu Santo es para todo mundo. Hubo una época en la historia de la revelación que se creyó que el Espíritu Santo era para una clase privilegiada de la sociedad. Pero el profeta Joel, en el capítulo 3, dice que el Espíritu Santo va a ser derramado por Dios Padre sobre toda carne, sobre toda sangre. Que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre los esclavos. El esclavo no tenía derecho a hablar. Y va a ser derramado sobre los esclavos, sobre los ancianos, sobre las mujeres, que las mujeres tampoco tenían derecho a hablar en ese entonces, sobre los niños, y que van a profetizar, y que toda carne y toda lengua profetizará en el nombre del Señor. Y será un día grande de Yahvé. Con esto está diciendo el profeta Joel que el Espíritu Santo no es monopolio de nadie. El Espíritu Santo no es monopolio de una clase privilegiada. El Espíritu Santo no es monopolio de una religión. El Espíritu Santo va a ser dado por Dios Padre a todo el mundo. La promesa del Padre en el Antiguo Testamento es la de dar a su Hijo y en virtud del Hijo derramar al Espíritu Santo. El profeta Ezequiel es un profeta neumatológico por excelencia y nos dice que Dios, para honrar su santo nombre que ha sido profanado por el hombre a causa del pecado, va a regalar el don del Espíritu que nos va a purificar con un agua pura, purificadora, que va a arrancar de nuestros corazones el corazón de piedra y nos va a regalar un corazón de carne en donde palpite su Espíritu. ¡Qué promesa tan bonita! Dios promete que nos va a poner a estrenar corazón, que nos va a dar un corazón nuevo, que nos va a dar un espíritu nuevo, que nos va a dar una mente nueva. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, yo derramaré mi espíritu para que el pueblo de Dios tenga mi espíritu,
y estrene corazón. Y Dios lo hace no por lástima, sino porque nos ama y por honrar y salvaguardar el honor de su santo nombre, que ha sido profanado entre todas las naciones. El mismo profeta Ezequiel en el capítulo 47 nos habla del gran río, cómo él entró al templo y en el templo comenzó a sentir el agua por las canillas, primero por los tobillos, luego por las canillas, luego a la cintura, luego al pecho y luego se volvió un gran torrente que él no podía pasar nadando, porque era un torrente grande, un torrente que inunda a la persona. Esto es para hablar de la fuerza y el poder del Espíritu. El Espíritu Santo que es dado por Dios para nosotros. El Espíritu Santo que es dado por Dios para nosotros, para todo su pueblo, lo da para que Dios esté presente con nosotros, para que Dios sea toda una realidad en nosotros. A Dios no lo tenemos por qué sentir de lejos, a Dios lo tenemos que sentir de cerca. Cuando nosotros invocamos a Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, hacemos presente a Dios en nuestra vida. Lo hacemos presente es por esta acción del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo en la carta a los Corintios nos dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor al no ser que sea inspirado por el Espíritu Santo. Y que nadie puede llamar a Dios Padre si no es inspirado por este mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos une con Dios en la fe, en la oración, de una manera especial en la celebración de los sacramentos y de una manera preponderante en la celebración del sacramento de la Eucaristía. El Espíritu Santo hace presente a Dios en la tierra y nos hace presente a nosotros ante Dios. El Espíritu Santo no es lejos de nosotros, el Espíritu Santo es cercano y el Espíritu Santo no es para una poquita gente, es para todo mundo. Dios regala su Espíritu a todo mundo en virtud de la sangre de su Hijo. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, que Dios no se reserva solamente para sí, sino que lo derrama sobre toda la humanidad, para que en nosotros palpite el don de Dios, para que nosotros seamos capaces de sentir como Dios siente y de hablar con Dios. El Espíritu Santo, que es la gran promesa del Padre en el Antiguo Testamento, que es la gran realidad que el Padre da por los méritos del Hijo, está en la Iglesia, y el Espíritu Santo es el conductor de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien la dirige, es quien no la deja naufragar. Gracias a Dios porque nos envía el don del Espíritu Santo. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo fue el acontecimiento de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los apóstoles estaban reunidos, estaba en una gran fiesta. En la antigüedad se celebraba una fiesta que llamaba fiesta de Pentecostés. Era la fiesta de la cosecha. Era una fiesta famosa. Era una fiesta pagana. ¿Qué quiero decir con esto de que era pagana? Que no era una fiesta religiosa, sino que era una fiesta de la cosecha, como decir hoy, por ejemplo, las fiestas del retorno, o en Sonsón decir las fiestas del maíz, o en La Ceja, las fiestas de las flores. Yo vería mucha gente, porque donde hay fiestas se reúne mucha gente, se reúnen porque hay cine, porque hay teatro, porque hay representación, porque hay cantantes, porque hay artesanías, porque hay de fiesta, porque hay comestibles distintos, porque se reúnen a compartir personas de muchas culturas. Entonces estaban en la gran fiesta, fiesta de la cosecha, que era llamada fiesta de Pentecostés. Era llamada fiesta de Pentecostés porque se celebraba 40 días después de la paz, 40
50 días después de la Pascua, 7 semanas después de la Pascua, 7 por 7, 49, y el día 50 celebraban la fiesta de la cosecha que llamaron Pentecostés. Y en esta fiesta, que pasa a ser de fiesta pagana a fiesta religiosa, viene el Espíritu Santo y se toman los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos, se posa sobre ellos en formas de lenguas de fuego y los apóstoles salen a predicar a eso de las 9 de la mañana, animados, alegres, felices, contentos. Los que antes eran flojos, miedosos, encerrados, cobardes, les daba miedo dar testimonio de Jesús, salen a hablar a los extranjeros. Y se da un fenómeno muy bonito, que es el fenómeno de la xenoglosia. ¿Qué es esto de xenoglosia? Ellos hablaban en su propio idioma y la gente los entendía en el idioma del que estaba ahí. Había gente de Capadocia, había gente de Frigidia, había gente del Ponto, había gente de diferentes partes del mundo, pero ellos escuchaban en el idioma propio. Como quien dice, estar aquí en las fiestas del retorno, a ver gente de muchos países del mundo, comenzar alguien a hablar en el español y todo el mundo entendía en la lengua. El que era de Estados Unidos entendía en inglés, el que era de Francia entendía en francés, el que era alemán entendía en alemán, siendo que están hablando nomás. Ese fenómeno se llama xenoglosia. Y entonces dijeron, es que están borrachos. Y toma la palabra del apóstol San Pedro y dice, nosotros no estamos borrachos. Lo que pasa es que Jesucristo el Señor, que ha resucitado de entre los muertos, ha enviado el Espíritu Santo. Se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. Y San Pedro cita al profeta Joel, donde dice que Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda sangre, y que todo mundo va a profetizar, que el Espíritu Santo no es monopolio de nadie, que es para todo mundo. Y entonces, esto hace que la noticia se riegue por todo el mundo, porque pasa la fiesta y la gente se va a hablar. Vea lo que pasó por ahí en la fiesta de la cosecha. ¿Qué pasó? No, pues el Espíritu Santo que vino, se tomó los hombres que estuvieron con Jesús, hablaron en nombre de Jesús, dieron testimonio de Él, hablaban en lenguas, hablaban en su propia lengua, le escuchábamos nosotros en nuestra propia lengua. Todo el mundo quedó maravillado, realizaron signos y prodigios, citaron los profetas del Antiguo Testamento, nos mostraron que en Jesús se cumplen las profecías anunciadas por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento. Se está anunciando que entre Jesús y el Antiguo Testamento no hay ninguna contradicción, sino que en Jesús tiene cumplimiento todo el Antiguo Testamento. Y entonces la noticia se riega por toda parte y esto hace que se conozca el mensaje de Cristo y que la iglesia se expanda por todo el mundo rápidamente. Y vino una alegría muy grande, la alegría de saber que ya estábamos redimidos en la sangre del Señor y que además de ello, el Espíritu Santo había sido enviado para que Jesús siguiera presente en medio de nosotros, porque Jesús se hace presente en medio de nosotros es por la acción del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por esta fiesta de Pentecostés. Damos gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, porque nos regala su Espíritu. Por ello, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.